Hoy en nuestra tertulia a pie de calle, en el Día Mundial de la Televisión, viajamos del pasado al presente con nuestros invitados, con Diego Carcedo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado, buenas noches. Manuel Campovidal, buenas noches. Un placer estar aquí, Ana. José Manuel Parada, buenas noches. Muy buenas noches. Y Miguel de los Santos, buenas noches. Buenas noches, que nos Ana. trae esos dos libros, relatos de mi memoria. Veo aquí imágenes de Julio Iglesias, Fernando Onega, Uribarri y hasta nuestro Carlos Herrera, que algún día tendrá bien venir a vernos. Lo digo porque sé que nos escucha. No solo Casado tira con balas, ¿eh? No. Bueno, pero estás con cariño. Y tu última novela, Cabalgando sobre un caballo de cartón, gracias por traérnosla. Un placer, Ana. Con mucho cariño. Estamos todos admirados de ver, por encima nos ha confesado la edad y no nos lo creemos. Yo creo que tú te pones años, querido. No es posible, pero mira cómo es el más joven de todos. El más joven de todos. Miguel de los Santos. Cualquier día que es el más joven, sí. Están de broma. Porque se me ha ocurrido pero cuando confesar empezaste la edad. en Televisión Española, tú fuiste hiciste de las primeras emisiones, aquellas del año 56. ¿Qué recordáis de aquellos años? Yo tuve la suerte de debutar, digo la suerte porque hoy, la suerte que puedo proclamar hoy. Entonces fue una desdicha que me llamara Pedro Amalio López allá por el año 57. Ajá. 56. Estaba en el Paseo de La Habana y todo era en directo. No se había inventado el vídeo, o video, como dicen los sudamericanos, y se hacía hasta la publicidad. Y lo primero que hice fue un spot para Meiva, de publicidad, que debía durar 30 segundos y por aquello del directo y que yo venía de la radio, duró aproximadamente 2 minutos. Que eso, para los que sabemos de esto, así a ustedes les sonará como una cosa normal, pero es una verdadera locura. Totalmente. 2 minutos, qué barbaridad. Pero Miguel ha hecho muchos programas, pero yo creo que las últimas generaciones te recuerdan por ese retrato en vivo que siguen poniendo constantemente. Porque como él entrevistó a todas las figuras del país, a las más grandes, entonces cada vez que ponen algo de documentación, siempre sale el programa de Miguel de los Santos. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de vuestros primeros pasos en la televisión? Pero cuando yo empiezo, yo estoy hoy feliz, porque todos ellos ya eran figuras. Yo estaba empezando y ellos ya eran consagradísimos de la tele. Sí, es que es el joven. Sí. Es que él fue director mío y todo, Diego Carcedo. Diego, ¿tú qué recuerdas? Recuerdo la infancia que no existía. Y recuerdo, yo vivía en Asturias además, que tardó mucho más que en Madrid, por supuesto, en recibirse. Y la verdad es que en principio no hice demasiado caso, pero después cuando estudiaba periodismo sí que hice prácticas en segundo en televisión durante 3 meses. Y es lo que recuerdo, que estaba en el telediario de las 3 de la tarde, donde a las 2 todo el mundo se bajaba al bar, me quedaba yo solo, que era el que estaba en prácticas, allí, a ver qué pasaba. Y la verdad es que inicialmente no me gustaba mucho aquello, me gustaba más la prensa escrita. Después ya volví y ya me quedé ahí 30 años nada más. Pues no está mal. Pero con algunos como este. Yo venía de la prensa escrita, pero igual que Miguel empezó inaugurando prácticamente el Paseo de La Habana, nosotros inauguramos Torre España con los informativos en los telediarios. Y fíjate que en los primeros telediarios, como había en Madrid, cuando empezó, había 100 televisores como más. Costaban 25.000 pesetas. ¿Cómo iba a haber más? Tico Medina, un televisor. Tico Medina, que hacía el primer telediario, me dijo, en realidad no había audiencia. Nosotros hacíamos los telediarios para su excelencia, el espectador. Yo venía del mundo de la radio, de esta radio, muy vinculada a esta casa. Yo empecé en la COPE. Yo inauguré estos estudios donde estamos ahora. Yo los inauguré, fue el primer programa que se hizo cuando cambiamos aquí, porque veníamos de la calle Juan Bravo, ¿no? ¿Y tampoco te querías ir a la tele? Bueno, a mí me gustaba la tele. Hombre, yo veía aquellos programas maravillosos de Joaquín Prat y Laura Valenzuela, como era Galas del Sábado, ¿no? Veía La Casa de los Martínez, que me parecía maravillosa. Pues yo de niño soñaba también, si quería ser periodista, y yo quería hacer todo, quería hacer radio, quería hacer prensa y quería hacer televisión, que es realmente lo que hice. Pero yo los primeros recuerdos que tengo de la tele era
verlos más a ellos en todos aquellos programas que yo estaba preparándome todavía para el debut, y me parecía maravilloso poder tener un vecino rico que tuviese televisión para que te invitara o para invitaran a poder ver la tele. Eran muy pocas. Hoy las casas tienen 3, 4 televisores, pero cuando yo tenía, pues era medio niño, medio adolescente, había que ir a ver la tele a donde había dinero o a algún bar del barrio que lo tuviera. O en una tienda de electrodomésticos que estaban expuestas desde la calle. Allí vi yo las primeras imágenes de televisión en compañía de Rafael, el gran Rafael. Si nos está viendo. Rafael, ¿y tú detrás del escaparate? Sí, sí. Qué bueno. Luego entramos porque él acaba de ganar el Festival de Eurovisión, el primer Festival de Eurovisión, con la canción Llevan. El de Benidorm, el de Benidorm. De Benidorm. Porque Eurovisión fue, pero no, el de Benidorm. El de Benidorm. El de Benidorm. Y fíjate cómo estaba la industria entonces, que el propio Rafael vino a comprarme el disco en la tienda. Recuerdo que la tienda, ahora lo puedo decir porque ya está cerrada hace siglos, se llamaba Faraday. Y entonces entró el propio Rafael y me compró el disco, compró su propio disco de Benidorm y me lo regaló ante el estupor de las chicas que estaban allí, que le habían visto, porque fue de las primeras cosas serias, serias, quiero decir. Es que entonces completas. Salir en la tele era audiencia única. Claro, era única. Claro, de ahí que hayamos. Pero bueno, estabais en un punto que yo no me resigno a que pase por alto. Porque te voy a decir, Ana, que la llegada de la televisión supuso para mí mi primer empleo profesional en la radio. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis por qué? Pues porque con la llegada de la televisión lo primero que se puso en marcha fue una serie de lo que llamaban emisiones en prueba. Y eligieron, para empezar las emisiones en prueba, a David Cubedo y a Jesús Álvarez padre. Jesús Álvarez junto con Ángel Echenique era militar. Eran las dos estrellas de Radio Intercontinental. Cuando yo hice prácticas. Claro. Eran las dos estrellas. La radio del cuñado de Franco. Exactamente. Suñer. Ramón Serrano Suñer. Y entonces yo estaba haciendo las prácticas en Radio Seu, una cadena que posteriormente se llamaría Radio Juventud de España, donde se han formado infinidad, yo creo que de los mejores profesionales. Sí, que luego fue Radio Cadena Española. Sí, hombre, Luis del Olmo, Encarna Sánchez, Aurora de Andrés, Alicia López Gudia, muchísimos. Entonces se corrió la lista, ellos se fueron para la tele y tú te... No. Entonces le llevaron allí y me llamó Alberto Domper, que era el director de la emisora, no para ocupar, por supuesto, la vacante que dejaba Jesús Álvarez, sino para entrar el furgón de cola de lo que llamaban entonces correturnos, que era el locutor que suplía el día libre a cada uno de los locutores titulares. Mira, esa figura ya no la hay. Hay otras, ni mejores ni peores, pero correturnos no hay. ¿Qué recordamos de la televisión? Esto. Solo había 2 cadenas. 2 cadenas, pero yo creo que era suficiente, porque la calidad proporcional de la televisión que había entonces, para los medios que había entonces, era superior a la actual. Las miras de infantiles y todo, de programas infantiles de cuando era pequeño, una gozada, pues, tanto de dibujos animados, no como ahora, que ahora no son ni dibujos animados ni nada, todo sangre, violencia y de todo. Algo así como el 1, 2, 3 y el sábado noche, aquel que había, que era de atracciones y de todo. La fauna, todo eso me gusta. ¿El corazón también? Sí, estupendo. Todo lo que tiene que ver con corazón le gusta. Sí. Había 2 canales nada más. Simplemente es lo único que le puedo decir, porque estaba la 1 y la 2 y no había ningún otro canal. No sé si es la nostalgia o qué, pero la recordamos con cariño, Diego, aunque había solo 2 canales. Perdona, este señor es muy joven. Me pareció primero había solo 1. Sí, luego ya la 1 y la 2 ahora UHF. Entonces, UHF se llamaba entonces. UHF. Diego. Yo pasé mucho tiempo en el extranjero, con lo cual no seguí la historia, porque fueron 14 años seguidos, claro, de corresponsal, y aparte también viajando por otras razones antes, pero nunca la seguí demasiado hasta que ya entré a trabajar directamente, ¿no? Pero sí guardo muchos recuerdos que me vienen a la mente ahora cuando veo algunos de los problemas o de las situaciones que están ocurriendo en el mundo
y que, por ejemplo, viene uno siempre, cuando vienen los problemas estos de la inmigración, que lees que se hundieron en el Mediterráneo unas canoas con 14 y murieron y todo esto. Yo recuerdo una vez en Televisión Española, era yo director de Relaciones Internacionales, hubo un problema en Guinea Ecuatorial, con la televisión de Guinea Ecuatorial, que nosotros abastecíamos programas, entre ellos el de Parada, y aquel que hacías tú también, que era de debate, que fue un programa con mucho éxito, me acuerdo, se les mandaba la grabación. Pero hubo un problema en un caso que iba en cintas que ya se habían grabado antes otros programas. Y en uno de esos, pues iba un meeting y un partido de fútbol. Entonces, el técnico que se quedó por la noche viendo el partido de fútbol, se ve que no le interesaba mucho el fútbol, se quedó dormido, roncando allí al lado de esto, estaba solo, y al día siguiente y a continuación viene un mitin en el que parecía Alfonso Guerra hablando de la revolución, de la democracia, de no sé qué, en Guinea Ecuatorial. Bueno, es que entonces aquí, en la tecnología de la televisión... perdón. Sí, no, pero está, no. No, que se inventó algo, que era el bucle. El bucle claro. Era retrasar 14 segundos... No, en el caso eran 3 o 5, depende de lo que se pusiera ahí, las imágenes, porque en medio de un partido de fútbol salió una pancarta contra Franco. Claro, y esto no puede ser. Y entonces se inventaron un sistema de poleas, esto es así, y lo hemos visto, y lo hemos conocido, Fernando Navarrete lo cuenta muy bien, en el que lo que hacía, ya había vídeo, se grababa, pero en lugar de pasar a emisión la cinta, iba por unas poleas y luego se emitía. Con lo cual, y si salía la pancarta te daba tiempo a pegar el tapo. Claro, a pegar el corte. Con lo cual, Ana, si tú estabas viendo el partido de fútbol, en la radio era gol y en la tele todavía estaba el tío entrando en el área, lo cual se producía una situación... Hombre, a mí me tocó ya más vivir la lucha con las televisiones privadas. Yo eso no lo he visto, yo no he visto la televisión con cintas y poleas. Yo ya he entrado en el mundo VHS. Es verdad. En estos casos que yo cuento, el caso es que me mandan a mí, a Guinea Ecuatorial, lo pidió el embajador, que fuese alguien de Televisión Española a explicar, porque a este hombre le fusilaban al amanecer. Y para que fuese alguien a hacerse responsable, y no sé qué me tocó ir a mí. Y bueno, vale, que bien, allí lo fui resolviendo, conseguí que, bueno, tuve que regalarles una emisora en FM porque se quejaban de que no tenían emisora de FM y que la música que entraba, que toda la de Camerún y que la Guinea Ecuatorial no sonaba nunca. Total, que al final me dicen que quiere recibirme el presidente Obiang. Y cuando iba a ir a ver a Obiang, me dice el embajador, oye, aprovecha para preguntarle a ver si suavemente, a ver, porque es que, ¿sabes que emitían el 1, 2, 3, que era el gran éxito de la televisión ecuatoriana? Pero de pronto dejaron de emitirlo y nos han dicho que he sido el presidente personalmente quien dio la orden y nos hemos quedado muy extrañados y tal. Total, que yo fui a hablar con el presidente allí, bueno, y al final, hablando de no sé qué, le pregunté, digo, por cierto, señor presidente, que el 1, 2, 3 han dejado de emitirlo ustedes, ¿qué ocurre? Que tenía un share muy bajo, fíjate tú hablando de los extras del share. Dice, no, ha sido yo el que mandé suprimir el programa. Porque, claro, como usted comprenderá, en el 1, 2, 3 repartían coches, repartían apartamentos, un despilfarro. Y esto para Guinea Ecuatorial, para el pueblo de Guinea Ecuatorial, era un ejemplo pésimo, porque todo el mundo lo veía y después todo el mundo reclamaba lo mismo y decía que quería ser español. Claro, me montan una primavera árabe en Guinea tremenda. Este tipo piensa bien, ¿no? Después, la tele ha sido el escaparate de los grandes eventos mundiales. ¿Cuáles han sido las grandes emisiones, las más vistas de la historia? La cuenta atrás del HD a las 625 líneas de Nacho Rodríguez. Nacho, ¿cuáles son? Imagínatelo, 1.925 millones de personas viendo simultáneamente este momento. Es el concierto Lee Fight de 1985 junto a las mayores estrellas del momento y solo está en el número 10 del ranking. En el 9º y 8º puesto el funeral de Michael Jackson y el Lee Fight de 2005, pero atentos a este otro momento, todos recordarán lo que estaban haciendo el día que cayeron las Torres Gemelas. Los atentados del 11S pegaron al televisor a 2.000 millones de personas.
El deporte tiene mucha presencia en este ranking. El combate entre Mohamed Ali y Leon Spinks y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 ocupan el sexto y quinto lugar con 2.100 millones de telespectadores. En cuarto lugar, 2.500 millones de personas siguieron por televisión el funeral de Lady Di en Londres en 1997. Y desde aquí vamos al top 3. Un mundial de cricket, el mundial de fútbol de 2018 y los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Este último batió el récord, lo vieron 3.600 millones de personas, casi la mitad de la población mundial en 2016. De 50 o 60 teles a 2.000 millones de personas. El deporte, los Juegos Olímpicos son un salto adelante siempre para la televisión. El gol de Iniesta en el Mundial, imagínate, ¿no? Bueno, tú tienes uno de los grandes hitos políticos. Y fueron los debates, los primeros debates electorales que se hicieron en este país y metidos en televisión. Hubo 10 millones de personas, el primer Felipe González Aznar, y luego pasamos a 14, 15 años después con el Zapatero Rajoy, ¿no? Pero a mí, fíjate, cuando se habla del miedo escénico, el miedo escénico es una cosa tremenda, ¿no? Dicen, por salir en televisión. Iniesta mete aquel gol y no pestañea. Y cuando llega a Madrid, y lo debieron ver en El Mundo, y cuando llega a Madrid van por ahí en aquel autobús y van a la Moncloa y dice Zapatero, que hable Iniesta, hombre, que metió el gol y además se levantó la camiseta para su amigo Jarque. Y se va él allí al micrófono y dice, si llego a saber que tenía que hablar en público, igual no meto el gol. Por Dios. ¿Alguna vez? Digo, por favor, en el siguiente mundial que no le digan que va a hablar. Es que las audiencias... Él que hable con los pies. Sí. ¿Alguna vez habéis pasado miedo? No, yo a veces lo pensaba, cuando yo trabajaba en la época de Diego Carcedo en Televisión Española y teníamos todo el canal internacional, es decir, cuando tú decías, hola, buenas noches, te estaba viendo el mundo entero, ¿no? Y yo decía, pero tendría que ponerme nervioso. Y la verdad que yo esto no lo he sentido nunca, lo de los nervios. Bueno, es que en el plató al final estás con la cámara y con los compañeros. Pensar que ahí detrás hay 1.000, 2.000, 100 o 200... Claro, eso no lo piensa mucho, ¿no? Pero decía que las audiencias de antes es que eran tremendas. Cuando la gente ahora presumís, oye, pues es que tengo 2 millones de espectadores y te miran como por encima del hombro. Yo recuerdo el primer programa que hice en Cadena Nacional, dirigido por Enrique Martí Maqueda, que dijeron al día siguiente, hemos tenido muy mala suerte. Había un partido en el UHF y nos ha visto poca gente. Digo, ¿cuánta gente? Y dice, 21 millones solo. Sí, sí. Entonces, claro, las audiencias que hemos vivido, los que trabajábamos entonces en la televisión, lo de ahora nos parece una ridiculez. Claro. Miguel. Yo tengo grabado en la retina una imagen que siempre he comentado con mis hijos cuando me preguntan de aquellos años. Yo estuve haciendo 3 temporadas un programa que para ir por corto y por derecho diré que el OT de los años 70 se llamaba La Gran Ocasión y era Operación Triunfo de aquella época, con ballet, gran orquesta, concursantes. Solo tenía una diferencia, es que para justificar el título de La Gran Ocasión yo entrevistaba a grandes personajes de la ciencia, de la cultura española, etcétera, que nos explicaban cuál había sido la gran ocasión de su vida. Esa era la conclusión de la entrevista. El programa iba en directo de 10 a 12 los sábados por la noche por la 1. Y cada vez que se acercaban las semifinales, yo llegaba a mi casa, entonces no teníamos garaje y no tenía dónde aparcar. Porque nadie había salido ese sábado de su casa para ver el resultado del concurso que pasaba con las semifinales. ¿Quién ganó? ¿Te acuerdas? Mucha gente, vamos a ver si recuerdo nombres. Pues la televisión también era un trampolín para muchas personas en muchas profesiones. No, déjame que te diga, es que allí nosotros presentábamos tres géneros. La canción moderna, que es lo que hace OT, luego la canción española, folclórica española, que incluía el flamenco, y luego la canción lírica. Y el fenómeno más importante que se produjo de las 3 temporadas fue Ricardo Jiménez, que ganó la sección lírica un año y llegó a debutar en el Scala de Milán. Y, o sea, llegó a ser un tenor de mucho fuste. El pobrecito está ahora enfermo, en fin, se tuvo que retirar. Le envío desde aquí un abrazo. Esto que ha planteado el que no se podía aparcar porque la gente estaba en la tele, cuando pasa un par de meses de aquel debate, Felipe González Aznar recibe una carta del director del servicio de suministro de aguas en Murcia y me dice, mire, hay una polémica si se ha visto más el de Antena 3 o se ha visto más el de Telecinco una semana después, que hizo Luis Mariñas también con Felipe González de Aznar, que se vio
idiomas, el de Telecinco. Dice, pero yo le voy a decir a usted que no, aunque diga los audímetros eso, porque le enseño la curva de agua de lo que se ha consumido en Murcia, qué significa. En el descanso de ir al baño, ¿no? Ni en la media parte la gente no fue ni al baño. La gente no fue ni al baño. La historia de la televisión es también la historia de sus anuncios. ¡Vamos, chicos! ¡Al tostadero! Son parte de nuestra historia. La publicidad televisiva nos ha dejado grandes personajes, figuras animadas y frases que aún hoy repetimos alguna y otra vez. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu. Historias que han marcado generaciones, melodías que han quedado grabadas en la mente de todos los españoles. Yo soy aquel negrito del África tropical. Incluso desde los años 40. Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española. Que entonces yo creo que nos preocupábamos y realmente al final la inquietud de la agencia era pues tener el mayor impacto dentro de un bloque de televisión. Y teníamos al final, jugábamos con 20 o 30 segundos, ¿no? Anuncios comerciales y anuncios informativos. Sin ellos habría sido todo más complicado. Yo recuerdo el lanzamiento del euro, ¿no? El euro al final nos enfrentábamos en una época complicada. Además, partíamos como país el último. El Eurobarómetro nos daba como el país menos informado con la llegada del euro. Y hicimos una campaña además con unos muñecos de plastilina que fue un éxito y nos colocamos además en poco tiempo siendo el país que mejor había comunicado la llegada y el lanzamiento del euro. ¿Y? Nada, 500 euros. ¿Qué? Más de 83.000 pesetes. Incluso en los 90, cuando todos quisimos tener un primo que bebiera zumos de naranja. Este es mi primo. El de Zumosol. Zumosol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Bueno, no estaban ustedes escuchando, pero algunos los han cantado. Claro, la historia, la publicidad también ha comunicado. Hombre, y también es una parte importantísima de la televisión, no solo porque la financiaba en parte. No, y el desarrollo económico de las empresas. Hay empresas que de salir en ese programa, pues se han disparado. Y el fútbol ahora mismo. Sí. Hombre, se creaba lo del primo de Zumosol. Cada vez que veías un tío Cachas era el primo de Zumosol. Sí, es verdad. ¿Recordáis alguno, o habéis oído hablar quizá, porque todavía hasta los anuncios eran en blanco y negro? El famoso anuncio de Alfredo Di Stéfano, con medias Versace. Mi mujer, como yo, utiliza medias Versace y sabía que eran las piernas más cotizadas del mundo. En ese momento eran las de Alfredo Di Stéfano. Pero todos los grandes hicieron publicidad. Con el uniforme de futbolista y las medias. ¿Os acordáis de Carmen Sevilla, que hacía aquello de los anuncios de Philips, por ejemplo? ¿Sí? Marisol, que hizo el jabón de las estrellas, Lux, el jabón de las estrellas. Lali Soldevila. Ana, tráenos un día a cantar anuncios. Eso está hecho, programa especial. Pero monográfico. Pero podéis cantar ahora si queréis. No, tenéis que ensayar, ¿eh? No, la Colacao la hemos cantado, la del Colacao la sabemos todo. ¿Qué grandes estrellas has tenido tú? Porque tú has tenido programas más de espectáculo, de variedades, de cine. Yo no he sido tan serio como... Bueno, Miguel de los Santos también hacía muchas variedades, yo presenté a Campo Vidal que él era más de informativos. Lo que pasa es que uno pueda recordar ahora. Aunque tenga sentido el humor, tienes que andar con mucho cuidado. Porque yo no pegaría presentando un telediario, no se me creería a mí, yo no tengo credibilidad para un ¿sabes qué pasa? Que yo que tengo, creo, sentido del humor o lo intento, iba a una conferencia, gastaba una broma y no se reía ni Dios. Todo el mundo decía, ¿será verdad? Claro, porque como estás acostumbrado a hablar siempre ahí con frases esculpidas en mármol, pero exageras mucho y todo el mundo dice, qué barbaridad. No sé yo si eso ha cambiado, ¿eh? Ahora tenemos un registro más amplio. Es mágico. Mira, yo experimenté una transición, claro, han sido tantos años. Yo pasé del plató y del programa de entretenimiento y todo eso a hacer, durante 3 años firmé un contrato con Televisión Española para hacer la primera serie sobre Iberoamérica, sobre la cultura de Iberoamérica. Hablo genéricamente de la cultura, todo, desde el folclore, escultores, artistas, escritores, etcétera, enseñar los países, que fue el precedente del famoso 300 millones, del que yo presenté varios de los programas especiales que se hacían, ¿no? Bueno, pues pasé en nada de tiempo
de la frivolidad del animador o como queráis llamarlo, presentador de programas de entretenimiento. Entendido, pero ese recorrido es muy difícil, Miguel. Y tú lo hiciste, pero es muy difícil. No, yo lo hice porque fue una época en que eso seguramente era más fácil. No lo sé, pero acuérdate cuando Urdaci después pasó un día al Club de la Comedia. No tenía sentido. ¿Tú te acuerdas? Lo digo con todo. Claro, tienes que hacer esa transición en la cabeza del espectador también. Esas transiciones son muy complicadas. Es más difícil. Ramón, ¿tú te acuerdas de las noticias más complicadas que has dado? Diego, perdón. ¿Las más complicadas que he dado? Sí, las que más te ha costado dar. Bueno, yo creo que lo principal fue el final de la guerra de Vietnam, que fue terrible. De luego también algunas cuando estaba en Estados Unidos, por ejemplo, me tocó en algún momento la toma de posesión del presidente Reagan, la segunda toma de posesión, y estaba preparado para transmitirle todo esto. Había 22 grados bajo cero en Washington y se suspendió la transmisión y nos quedamos allí un poco, Rosa Calaf y yo, viendo a ver qué contábamos. Pero bueno, al final lo que hice yo siempre fue informativos, y más o menos eso yo creo que era más habitual, más normal, no era las sí, pero aquí había que dar las noticias del terrorismo. Y yo recuerdo que un día me tocaron algunas también a mí, el terrorismo sí. Un muchacho, un pobre niño, Alfonso, me acuerdo, en una calle de Pamplona, que vivía un policía nacional en su edificio, y tocó el timbre y estalló una bomba. Luego contar esas noticias, dices las difíciles, era realmente es que tienes que intentar por todos los medios mantener la seriedad y no ponerte a llorar. Volvemos a nombrar a Rafael. Yo nunca me olvidaré que estaba haciendo un cine de barrio en directo, poníamos una película de Rafael y nos cortan inmediatamente porque acaban de matar a Miguel Ángel Blanco. ¿Os acordáis? Fue una conmoción, nos quedamos todos. Y a partir de ahí ya no hay programa ni hay nada. Aunque tocaba esto en directo, es que ya no sabía qué hacer, era horroroso. Hay noticias que traumatizan para mucho tiempo. Yo me quedó fijada una que fue en el Perú, cuando el terremoto del Callejón de Huaylas, me tocó una peripecia terrible, cuando ya nos veníamos subiendo al helicóptero con un frío enorme por la noche, una india que estaba, de los refugiados que había, con un niño, un bebé en los brazos. Yo ya se veía, los equipos se habían subido ya, y entonces esta mujer me dice, venga, lléveselo. Y yo, no, perdón, mire usted, que es que yo voy para España y no puedo hacer, lléveselo por favor, no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, que hace ya 3 días que no come. Entonces saca un pecho debajo del poncho así, mire, ve, no tengo leche, y el niño se me muere. Yo veía al niño, miraba así aquella criatura así con la cabecita para abajo, me quedó esa imagen grabada, y entonces yo digo, no puedo, qué tal, que no sé qué. Yo empecé a temblar, y coge ella y dice, mire, no se preocupe, cójale usted por favor, y cuando llega a Lima en el helicóptero, déjelo a la puerta de una casa y toque el timbre, luego usted márchese, que ya los que abran la puerta se encuentren el niño, no le van a dejar morir, y aquí si conmigo se me muere esta noche. Yo eso han pasado 40 años y no lo puedo olvidar. Impresionante eso. Cada vez que lo cuento aquí, quisieron incluso darme un premio por la crónica que escribí después. ¿Te llevaste el niño? No me llevé el niño, no. Tremendo. Tremendo. No, os haría millones de preguntas más, pero me he quedado sin tiempo y no quiero despediros. Hoy la televisión ha cambiado, no hay 2 canales, no es en blanco y negro, hay múltiples canales. Hay múltiples pantallas y muchas fuentes de información, de contenidos. ¿Hacia dónde va la televisión, Miguel? Yo creo que se tendrán que agrupar en algún momento. Van a ser grandes holding. Acabará habiendo... ¿El tipo de las americanas? Sí. A nivel europeo, es que la lengua es un problema. Sí, pero aún así, es que todo tendrá que ir acompasado. Es que así se atomiza de tal manera que es complicado en todos los aspectos, en el comercial, en el social, en el político. Yo lo veo complicadísimo porque es prácticamente... A mí voy a descender en el lenguaje para que todo el mundo lo entienda. A mí mis hijos me hablan con cierta familiaridad de determinados presentadores que al parecer son personajes y tal, que no sé ni que existen.
Bueno, pero existen. A mí me dicen, bueno, eso quiere decir que hay una atomización del medio tan extrema y la tele es muy que cara que reagrupar. Sí, eso es verdad, Ana, pero mira, cada vez en la historia de los medios de comunicación, sin ponernos aquí exquisitos ni académicos, que ha aparecido un término, un medio nuevo, se han hecho funerales por la tele. El vídeo mató a la estrella de la radio. No, bueno, ya, el vídeo mató a la estrella de la radio, pero antes ya se decía que la radio... Ana, que la radio mataría a la prensa, y aquí está la prensa, aquí está la radio, aquí está la televisión. La televisión no mató nada. Yo creo que la televisión acabarían con todo. Y que las redes sociales acabarían con la tele, y la tele goza de buena salud. Que tiene que haber agrupaciones, seguro. Que hay una transición, fíjate, y las plataformas y tal, seguro. Pero ahí está la televisión. Sí, sí, aquí estamos. En un programa de lo que ha cambiado en estos años, la cantidad de veces que ha cambiado de muchas formas. Yo creo que el futuro es difícil pronosticarlo, pero yo creo que está evolucionando a televisión de pago totalmente en todas partes, a las plataformas que se van a comer el resto de las fórmulas, pero seguirá siendo televisión. Será con otra fórmula, pero se ha acudido al lenguaje para ponerle dificultades, aunque la idea de la agrupación. El móvil. Pero tú fíjate que en ese caso nosotros somos unos privilegiados, porque si esa configuración por bloques fuera lingüística, nosotros somos de los privilegiados. Los campeones. Claro, los ingleses y los chinos. Los ingleses los angloparlantes y los hispanos. Lo que pasa es que la cultura, es decir, un programa que puede triunfar en España, a lo mejor no lo hace en Perú, en Chile o en México. Hombre, siempre ha habido un problema. El que la OTI, por ejemplo, el invento de Luis Ezcurra, que fue su director general, como recordaréis, de Televisión Española, toda la vida. Él inventó la OTI, junto con Azcárraga, el de Televisa, el presidente de Televisa. Entre ambos se sacaron el invento de la OTI y se quedó en un festival de canciones. Al final, y se hizo 300 millones y no prosperó. ¿Cuál es el problema? Los satélites y la diferencia horaria. Pero la tecnología ahora afortunadamente ha cambiado mucho. Yo estaba pensando, fíjate, cuando empezó la televisión con Hermida por la mañana, que todo el mundo decía, porque antes no había televisión por la mañana, ya la radio de la mañana se ha muerto, y sin embargo no, ha seguido viva. Sí que es cierto que nosotros estamos hablando de la edad de oro de la televisión. Ya no estamos en esa edad de oro, porque ahora la gente joven, mucha, ve el programa cuando le da la gana y lo ve por su ordenador, no por el aparato. Sigue siendo televisión, claro. Pero hay muchos que no ven televisión. Por el que lo vean, a mí eso no me inquieta. Claro. Porque si lo ven por el móvil, lo ven por sí, pero entonces y eso ya nos daría para otro debate, para el que me he quedado sin tiempo, lamentablemente. Entonces habría que cambiar la forma de ver las audiencias, porque si solo medimos la audiencia de lo que está saliendo ahora en directo y no sumamos la del programa colgado en la página web, el que después se descarga en el móvil, es decir, la audiencia integrada por todos los canales, estamos desvirtuando la realidad de lo que es un programa que tiene una respuesta del público. Lo firmamos. Yo puedo decir que personalmente la mayor parte de los programas que veo de televisión son grabados ya, que ya se han pasado. En este caso, hay una cosa que se habló aquí de los idiomas, y tú hablabas de los 300 o 500 millones de habla española. Mira, en Estados Unidos, cuando yo estaba, había 3 televisiones en español. Y curiosamente, la población hispana, que eran 25 millones o algo así, estaba plenamente dividida. Unos veían la que era de origen puertorriqueño con acento puertorriqueño, otros la Televisa que era la mexicana, y no se integraba el español lo que los aglutinaba, los espectadores, Era el acento. Yo antes de que nos eche, sí que me gustaría decir, simplemente, la televisión de antes, para los jóvenes que nos vean, no eran malas. La televisión de antes era muy buena y tenía una gran calidad. Ahora tenemos más. Y ahora hay cosas fantásticas. Viernes por la tarde, noche, toda la familia viendo el 1, 2, 3, que llegaba la hora del 1, 2, 3. O a Félix Rodríguez de la Fuente. También. Había que agudizar el talento más porque los medios técnicos no eran los mismos. Yo termino con esto y no te estropeo el horario. Yo recuerdo todavía el día que vino la ganadora de Eurovisión a mi programa, a La Gran Ocasión, como invitada. Nos sentamos en una mesita, le hice la entrevista y cuando me levanté para presentar la siguiente atracción fue algo así como: pues muchas gracias, Vicky Leandro, bla, 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 y hice
una salida, o sea, un escape de voz total, porque me había olvidado el micrófono encima de la mesa. Ahora lo llevamos puesto. Entonces, ahora te mueves por donde... Y con la luz te pasaba igual, con la luz te marcaban y por tanto... Ana, convócanos otro día. Los medios técnicos cada vez mandan Invitados más. quedáis otro día, porque también sabéis que en la televisión el tiempo es el tiempo y yo ya llevo 5 minutos pasados. Venga. Pero ha sido un placer, para compartir este Muchas rato con gracias. vosotros, de verdad. La Muy bronca agradable, que les he puesto además. paradas y ocurre eso. Muchas gracias. Hay